Esta es la cuarta clase de la sección La doctrina de la Iglesia Apostólica y estamos queriendo entender a profundidad lo que leemos en Hechos 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Lo que estamos viendo es que los apóstoles, después del día de Pentecostés, con la ayuda del Espíritu Santo, empezaron a hacer memoria de todo lo que el Señor Jesús había enseñado. A la luz de esa enseñanza y los eventos de la muerte, resurrección y exaltación del Mesías, ahora podían leer con nuevos ojos el Antiguo Testamento. Y poco a poco, toda su, digamos, doctrina o teología que tenían como judíos fue cambiada en forma revolucionaria. Creo que nos cuesta entender esto, que los apóstoles no lo entendieron todo de golpe. Tuvieron que ir aprendiendo poco a poco. Y nosotros estamos tan acostumbrados a estas cosas que no nos damos cuenta de todo el proceso de aprendizaje que los apóstoles tuvieron que pasar con la dirección del Espíritu Santo. Ahora, en esta oportunidad vamos a notar las implicancias de la resurrección del Mesías. No solo la muerte del Mesías los tomó por sorpresa y por ende tuvieron que pasar tiempo meditando y reflexionando sobre lo que eso significaba. Otro tema de igual importancia fue la resurrección de Cristo. Ahora, consideremos lo siguiente. Durante su ministerio terrenal, los discípulos habían visto al Señor restaurar la vida de algunas personas que habían muerto, personas como Lázaro o el hijo de la viuda de Naín. Pero la resurrección de Cristo está en otra categoría totalmente diferente. El Señor no resucitó con un cuerpo normal, sino con un cuerpo espiritual, que Pablo menciona, 1 Corintios 15. Era un cuerpo que podía aparecer y desaparecer. Era un cuerpo glorificado. Ahora, hermanos, tenemos que entender que esto para los discípulos era algo totalmente nuevo y exigía mucha reflexión espiritual. Esta resurrección del Señor tuvo varias implicancias teológicas que los apóstoles solo poco a poco comenzaron a entender. En la medida que iban leyendo el Antiguo Testamento, meditando sobre la resurrección del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Así que los apóstoles se dedicaron a orar y a la palabra de Dios, como leemos en Hechos 6, precisamente porque estaban recién estableciendo la doctrina apostólica. Ahora, recordemos que el centro de la misión de los apóstoles fue dar testimonio de la resurrección del Mesías. Si miramos en Hechos 1, por ejemplo, y el versículo 22, aunque hay otros textos, pero aquí cuando están por nombrar un apóstol más para reemplazar a Judas Iscariote, dicen, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de nosotros, uno más, se ha hecho testigo de su resurrección, de su resurrección. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, es interesante pensar en lo siguiente. Aparte del apóstol Juan, ningún otro apóstol fue testigo de la muerte del Mesías, ¿no es cierto? Todos huyeron, pero era imprescindible
que todos los apóstoles fueran testigos de la resurrección de Cristo. Por eso el Señor se manifestó a ellos resucitado en repetidas ocasiones. Miren Hechos 1, versículos 2 y 3. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo a los apóstoles con muchas pruebas indubitables. Y si miramos 1 Corintios 15, del 5 al 8, el apóstol Pablo hace una lista de las manifestaciones del Cristo resucitado, cómo se manifestó a los 12, a los apóstoles, a Pedro, etcétera, y al apóstol Pablo también. Podemos decir que en cierto sentido, aunque no quiero que malinterpreten esto, los apóstoles no fueron testigos de la muerte de Cristo, fueron testigos de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque fue la resurrección del Señor que tenía enormes implicancias. Y el Señor quería que los apóstoles pensaran largo y profundo sobre la resurrección del Señor para entender la enseñanza apostólica. En primer lugar, consideremos el tema de la divinidad del Mesías. ¿Qué leemos en Romanos 1, el versículo 4? El apóstol Pablo dice que según la carne, el Señor Jesús fue de la simiente de la semilla de David. Pero según el Espíritu, él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, como dice esta versión. Quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Ahora, la resurrección no lo hizo Hijo de Dios, simplemente lo demostró, fue declarado Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué llevó a los apóstoles a hacer esta hilación o relación entre la resurrección de Cristo y su divinidad? Bueno, parece que fue un estudio detallado y uno se imaginan varias semanas los apóstoles leyendo, releyendo, comentando, predicando el Salmo 2. Miren lo que leemos en Hechos 13, por ejemplo. Aquí una prédica del apóstol Pablo. Hechos 13, versículo 33. Habla aquí Pablo, la cual de la promesa, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, de los judíos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y ahora Pablo dice, ¿cómo está escrito también en el Salmo 2? Así que noten, Pablo llegó a entender, claro, obviamente por primera vez, ahora que era convertido, que el Salmo 2 hablaba de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, ¿qué parte del Salmo 2 cita Pablo? Estas palabras, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Así que claramente Pablo pasó tiempo meditando en el Salmo 2 a la luz de la muerte y resurrección del Señor Jesús y llegó a la conclusión que el Salmo 2 anunciaba de antemano la divinidad del Mesías. Miren también en Hechos 4. Ahora, los otros apóstoles, cuando están respondiendo a la persecución, ¿qué leemos en versículo 24? Ellos, los apóstoles, habiendo oído la amenaza de la persecución, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora miren qué salmos citan. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes
y los pueblos piensan cosas vanas. Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Así que claramente los apóstoles ahora entendían que el Salmo 2 hablaba no de David, sino del Mesías. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Noten ahí, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que claramente los apóstoles volvieron a leer el Salmo 2 a la luz de la muerte y resurrección de Cristo y llegaron a la conclusión que el Salmo 2 indicaba la divinidad del Mesías por medio de la resurrección. Ahora, el Espíritu Santo también les hizo recordar unas palabras del Señor Jesús en Juan 2, el versículo 16, cuando había limpiado el templo la primera vez. Los líderes judíos se molestaron. Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Y el Señor contesta a los líderes judíos. ¿Ustedes quieren saber con qué autoridad hago esto? Muy bien, versículo 16. El Señor dice, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Noten, muy personal, no dice de nuestro padre. El templo es la casa de mi padre. Ahora, versículo 18. Los apóstoles preguntaron, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué te da la autoridad para limpiar el templo? Y Jesús contestó algo que los apóstoles no entendieron a su tiempo. Les dijo, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos se equivocaron pensando que está hablando del templo de Herodes. Pero Juan ahora comenta, versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron, ahí está la obra del Espíritu Santo, se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. ¿Cuál escritura? La escritura en versículo 16. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Y entendieron el significado de la palabra que Jesús había dicho. El Señor dijo, cuando ustedes me maten, yo soy el templo de Dios, la gloria de Dios radica en mí, dijo el Señor Jesús, tremenda afirmación. Y cuando ustedes me maten, Dios el Padre me va a resucitar. Eso va a confirmar que efectivamente soy su hijo. Por lo tanto, el templo en Jerusalén es la casa de mi Padre, y como yo soy el eterno Hijo de Dios, yo tengo plena libertad para limpiar el templo. Ahora, los apóstoles entendieron eso con la ayuda del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Ahora, el Salmo 16 fue otro salmo que leyeron y ahora entendían en un sentido mucho más profundo. El apóstol Pedro lo cita en Hechos 2, versículos 24 al 36. Pedro cita el Salmo 16 y luego el Salmo que dice no dejarás a que tu santo vea corrupción en el Seol. Y Pedro hace esta aplicación. La tumba de David está aquí con nosotros. Así que si la tumba de David está aquí, él claramente vio corrupción. Así que el Salmo 16 es otro salmo mesiánico, no hablando de David, sino hablando del Mesías. Y luego Pedro dice, y David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ahora cita el Salmo 110,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿pueden ver lo que el Espíritu Santo ayudó a los apóstoles a hacer? Número uno, recordar las palabras de Cristo. Número dos, leer, reinterpretar el Antiguo Testamento. Relacionar salmos como el Salmo 2 y el Salmo 16. Y por eso Pedro puede afirmar, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús de Nazaret, que ustedes crucificaron, Dios, a través de la resurrección, lo ha hecho, lo ha declarado Señor y Cristo. Hermanos, lo podemos ahora mencionar en unos cuantos minutos, ¿no es cierto? Pero hay que entender que los apóstoles estaban estudiando por sí solos y no creo que alcanzaron estas interpretaciones de la noche a la mañana. Les llevó semanas, meses quizás, meditando, conversando, debatiendo y el Espíritu Santo al final confirmando. Esta es la verdadera interpretación de esos Salmos 2, 16 y 110. Ahora, después de la resurrección, el Mesías fue exaltado por la diestra de Dios, como dice Pedro en versículo 33. De esa manera, como acabo de mencionar, Jesús de Nazaret fue hecho por Dios Señor y Cristo. Lo tenemos también en Hechos 3 y el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. Pero hermanos, aquí hay que notar un detalle importante. Antes de su exaltación, hay evidencias de que los apóstoles ya estaban empezando a entender que el Mesías, ahora que estaba resucitado con un cuerpo glorificado, él tenía otra naturaleza. No era simplemente un ser humano. Y este es el significado de las palabras de Tomás. Cuando ve al Señor resucitado, el apóstol Tomás, que había dudado antes, se pone de rodillas delante del Señor y dice, Señor mío y Dios mío. Está entendiendo que el Señor es divino. Y el Señor dice, porque me has visto, has creído que yo soy el eterno Hijo de Dios. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen porque el Espíritu Santo les da este entendimiento espiritual. Ahora pensemos en el apóstol Pablo. Antes de su conversión, ¿qué es lo que Saulo de Tarso pensaría de Jesús de Nazaret? Obviamente pensaba que era simplemente un ser humano y que la iglesia estaba cometiendo blasfemia al hablar de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó cuando Saulo de Tarso se encontró con el Cristo resucitado, camino a Damasco? Miren Hechos 9, versículo 5. Después de escuchar estas palabras del Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muy importante las palabras de Pablo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta es, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahora versículo 6, él temblando y temeroso dijo, ¿no dijo Jesús? ¿Qué dijo? Señor. ¿Qué más dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, en esas palabras, ¿qué quieres que yo haga? Luego de la palabra Señor, indica que en ese momento el apóstol Pablo reconoce Jesús de Nazaret es Dios y por lo tanto él
necesita someterse total y absolutamente a Jesús de Nazaret. Y Pablo jamás haría eso si no estaría reconociendo la plena deidad de esta persona que se presenta como Jesús. Pero Pablo ahora lo reconoce como Dios y entrega su vida completamente al Señor. Y luego, cuando Pablo empieza a predicar, miren lo que leemos en Hechos 9, versículo 22. Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, número uno, que Jesús era el Cristo. Pero algo más en versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era o es el Hijo de Dios. Pueden notar cómo Pablo sabe claramente que Jesús de Nazaret no solo es el Mesías, sino que es divino, porque lo ha visto en la resurrección. Ahora, vamos a Gálatas, el capítulo 1, para ver cómo el apóstol Pablo asigna su llamado al ministerio apostólico. ¿Qué leemos en Gálatas 1, versículo 1? Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Bueno, espera un momento. Si es por Jesucristo, se supone que es por hombre. Ah, pero Pablo ya sabe que Jesús no solo es hombre, sino que es divino. Por eso dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así que otra vez confirma, Pablo sabe que Jesús de Nazaret es divino porque el Padre lo resucitó de los muertos. Ahora, en Filipenses 2, el apóstol Pablo trabaja esto con más detalle, ¿no es cierto? Primero dice, siendo en forma de Dios, se hizo hombre y murió en la cruz. Pero luego, ¿qué hizo el Padre? Lo exaltó hasta lo sumo, lo resucitó y lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús, nótalo otra vez, Pablo dice Jesús, Jesús de Nazaret, se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Él es Señor, Dios divino. Ahora, hay tantos pasajes que relacionan la deidad de Cristo con su resurrección. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles. Voy a pedir que ustedes miren estos pasajes, pero miremos Hebreos. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 1? Hablando de Cristo, dice, Él es el resplandor de su gloria. Es la imagen misma de la sustancia del Dios eterno. Es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, una referencia a la muerte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, claro, para sentarse a la diestra de la majestad, tuvo que primero ser resucitado y luego exaltado. Pero la resurrección otra vez confirma la deidad de Cristo. Y luego el autor de Hebreos continúa diciendo, ahora que está sentado a la diestra del Padre, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó un más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Otra vez el Salmo 2. Y otra vez, yo seré a él padre, él me será hijo. Claramente anunciando la deidad de el que resucitó. Y al final del capítulo 1 de Hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estar a tus pies? Salmo 110. Así que el autor de Hebreos también, partiendo de la resurrección de Cristo,
interpretando el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo, reconoce que la resurrección de Cristo confirmó su divinidad. Escuchen lo que el apóstol Pedro dice en capítulo 3, en versículo 22, en la NTV, dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Una vez más, la resurrección confirma la plena deidad del que llamaba antes Jesús de Nazaret y que ahora está reinando sobre toda autoridad a la diestra del Padre. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver que la resurrección del Mesías no solo confirmó su divinidad, sino que aseguró nuestra salvación, ¿ya? Nuestra justificación es testificada por la resurrección del Mesías. Ahora, ¿por qué lo digo? ¿Qué es lo que los apóstoles pensaron? Bueno, los apóstoles habían visto al Señor resucitar a otras personas como Lázaro, ¿no es cierto? Pero cuando Lázaro resucita, fue para morir después. ¿Y por qué Lázaro resucitó para morir otra vez? Bueno, porque se cumple la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte física. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso, aunque Lázaro resucitó, él resucitó con este cuerpo mortal y murió, porque Lázaro resucitó como pecador. Pero Cristo no resucitó de esa manera. Recalco, si Jesús hubiera resucitado con un cuerpo normal, no podríamos saber si su muerte fue aceptada por Dios o no. Fue la resurrección con un cuerpo glorificado. Eso es de vital importancia. Y los apóstoles pensaron en esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo? ¿Qué podemos aprender de esa diferencia? Y lo que entendieron con la ayuda del Espíritu Santo es que Cristo había resucitado con otro tipo de cuerpo, un cuerpo glorificado que nunca más moriría. Y eso lo llevó a una conclusión muy interesante. El hecho que resucitara con esa clase de cuerpo indica que Dios el Padre aceptó la muerte de Cristo como un sacrificio. Y Pablo afirma esto en Romanos 4:25, cuando Pablo dice, Él fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones, sí, y resucitado para nuestra justificación. Qué interesante expresión de Pablo. Es la resurrección de Cristo que garantiza nuestra salvación y nuestra justificación. Pero, en tercer lugar, la resurrección del Mesías también un enorme impacto en la escatología. Ahora, los apóstoles tenían, antes del día de Pentecostés, tenían lo que podemos llamar una escatología del Antiguo Testamento. Básicamente, esa escatología decía lo siguiente: un día el Mesías va a venir, él va a derrotar a los enemigos humanos de Israel y va a establecer el reino de Dios en Israel en este mundo actual. Pero la resurrección de Cristo cambió por completo ese pensamiento.
En primer lugar, obviamente, la resurrección de Cristo zanjó de una vez por todas el debate acerca de la resurrección del cuerpo. Recuerdan que hubo algunos debates del Señor Jesús en cuanto a la resurrección. Bueno, no estaban debatiendo por la resurrección de Lázaro o el hijo de la viuda de Naín, porque mm, en un sentido, esos no eran resurrecciones, sino resucitaciones, como sanando el cuerpo actual. Pero la resurrección de Cristo estaba en otra categoría. Y la resurrección de Cristo con cuerpo glorificado indicó de una vez por todas que existía una realidad espiritual más allá de este mundo material. Eso fue lo primero que captaron los apóstoles. Pero luego, al reflexionar, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, se dieron cuenta que la resurrección de Cristo no fue un acto insólito, no fue único, fue una primicia que apunta a nuestra resurrección. Ahora miren cómo Pablo lo expresa en cierta manera en Colosenses 1, versículo 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Colosenses 1, 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primogénito, indicando que hay hermanos menores que también van a resucitar. Pero Pablo es más claro en 1 Corintios el capítulo 15, el versículo 20, cuando Pablo dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esa palabra primicias indica que Cristo es el primero de una enorme cosecha, entre comillas, de personas que también van a resucitar en la misma manera que Cristo resucitó. Lean conmigo 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre, el segundo Adán, Cristo, entra la resurrección de los muertos. Ahora, no está hablando de la resucitación de Lázaro o la resucitación del hijo de la viuda de Naín. Está hablando de la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, y Lázaro después murió, y el hijo de la viuda de Naín también murió, también en Cristo todos serán vivificados para nunca más morir. Escuchen versículo 47. El primer hombre, Adán, es de la tierra, tiene cuerpo terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Es decir, nosotros somos descendientes físicos de Adán y por lo tanto tenemos cuerpos terrenales. Pero como somos descendientes espirituales de Cristo y Él es celestial, nosotros también vamos a tener algo celestial. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Así que Pablo dice, esto es fantástico. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Él es la primicia y nosotros también, todos aquellos que confían en Cristo, aunque mueran por su pecado en esta vida, un día van a resucitar en exactamente la misma manera que Cristo resucitó. Ahora, esto tuvo enormes implicancias para los apóstoles que poco a poco empezaron a captar. La resurrección de Cristo abrió el camino al entendimiento de que el reino de Dios no se iba a instalar en esta época. Esa pregunta, ¿ahora vas a
dar el reino a Israel, el Señor dice, no entienden todavía. Necesitan el Espíritu Santo para guiarles a toda la verdad. Y después del día de Pentecostés, en las semanas siguientes, poco a poco, empezaron a entender esto. ¿Qué entendieron? Que tendría que haber una transformación de este mundo, que daría lugar a nuevos cielos y tierra nueva, porque vamos a resucitar, no para vivir en este mundo actual, sino para vivir en nuevos cielos y nueva tierra. Ahora este es radical. Volvamos a 1 Corintios 15, 23. Noten con cuidado lo que Pablo dice. Cada uno en su debido orden. Él está hablando de la resurrección. Versículo 22. En Cristo todos serán vivificados o resucitados. Ahora Pablo dice, cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, Cristo primero, las primicias. Y luego los que son de Cristo. Ahora, los que son de Cristo, ¿cuándo van a resucitar? En su venida. En su venida. Y luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, entonces, ¿cuándo va a entregar Cristo el reino al Padre? Después de su venida y después de nuestra resurrección. Ahora, ¿por qué era importante eso? Bueno, por lo que Pablo dice del versículo 50 en adelante. Escuchen 1 Corintios 15, 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre actual, estos cuerpos actuales, no pueden heredar el reino de Dios. Es radical lo que Pablo está diciendo. Está rompiendo toda la escatología del Antiguo Testamento, que esperaba en el reino de Dios en este mundo actual. Pero Pablo dice, no, la resurrección de Cristo nos enseña una nueva verdad. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ahora Pablo dice, les digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Una cosa que recién Dios ha revelado. Y Pablo dice, no todos dormiremos. Esto también rompió todo el esquema del Antiguo Testamento. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, Pablo dice, para heredar el reino de los cielos, una de dos cosas tiene que pasar. O tendremos que morir y resucitar con un cuerpo celestial, o si no hemos muerto cuando Cristo viene, vamos a ser transformados para tener cuerpos gloriosos, celestiales. Porque simplemente la carne y la sangre no pueden heredar. Por eso habrá que ver esta transformación. ¿Cuándo va a pasar? Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Está hablando del fin de la existencia actual. Se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Hasta que eso se dé, no puede haber la plena manifestación del reino de Dios. Porque cuando esto se dé, cuando haya esta resurrección o transformación, Pablo dice, cuando este mortal se haya vestido de inmortalidad, versículo 54, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria. Lo que Pablo está diciendo es, un día va a haber nuevos cielos y nueva tierra, y no habrá más muerte física. ¿Por qué no? Porque para ese momento habremos o resucitado o hemos sido transformados a la imagen de Cristo en su resurrección. Ahora, planteo que cuando Pablo y otros apóstoles entendieron esto,
les llevó a una radical reinterpretación de las profecías del Antiguo Testamento. Esto claramente tuvo enormes implicancias para las profecías del Antiguo Testamento. Porque cuando Pablo dice que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, lo que está diciendo es el reino de Dios no lo vamos a experimentar en estos cuerpos. Nadie. Es imposible. Tiene que haber una transformación total para que el reino de Dios se manifieste. Por eso Pablo dice, va a haber esta tremenda transformación. Ahora, leamos, por ejemplo, Isaías 11:4. ¿Qué leemos en ese capítulo? Isaías 11:4. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De qué está hablando el profeta Isaías? Bueno, recordemos que los profetas del Antiguo Testamento no siempre entendían bien lo que estaban diciendo. Necesitaban el ministerio apostólico para interpretar bien los pasajes proféticos. Ahora, cuando Pablo dice que el orden va a ser el siguiente, primero Cristo resucita, luego los demás vamos a resucitar y después vendrá el fin cuando Él haya derrotado a todos sus enemigos. Así que claramente cuando dice aquí, herirá la tierra con la vara, está hablando de un momento después de la resurrección y la transformación de todo creyente. Ahora, si es así, ¿cómo interpretamos el versículo 6? Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. No harán daño en todo mi santo monte. La tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿De qué momento está hablando el profeta Isaías? Aunque él quizás no lo entendió. Ahora, la enseñanza apostólica, que la resurrección de Cristo nos lleva a esta conclusión. Está hablando no de un reino terrenal en el sistema actual, está hablando de el reino eterno después que hayamos sido resucitados y transformados, porque carne y sangre no pueden heredar este reino eterno del Mesías. Noten, hermanos, que esto tiene implicancias muy serias para la escatología. Ahora, esto queda claro. Quiero recalcarlo por lo que Pedro dice en Hechos 3. ¿Qué dice Pedro en el versículo 21? Miren sus Biblias conmigo, Hechos 3, 21. Bueno, versículo 20 habla de hasta el momento que envíe a Jesucristo, ya envíe en la segunda venida. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Ya está hablando de la resurrección de Cristo. Fue exaltado a la diestra del Padre. Desapareció de este mundo actual. Y Pedro dice, es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos. ¿Ok? Ahora, aquí hay una frase muy importante, la restauración de todas las cosas. Hay que analizar qué significa eso con cuidado. Aquí está la palabra en griego, apokatastaseos, de la restauración. Tiempos, cronon, ¿ya? Tiempo cronológico, ¿ya? Cronon de la restauración. Ahora, esta palabra, la raíz es apocatástasis. ¿Qué significa? La restauración de la tierra física. Ahora, Gleason Archer, que está citando aquí este diccionario, dice la restauración de la tierra física en el reino mesiánico, milenio. Pero no puede ser el milenio, porque al fin del milenio, según Apocalipsis 20, hay otra vez
Satanás y las naciones se levantan contra Cristo. O sea, el milenio en Apocalipsis 20, Cristo no ha derrotado a sus enemigos todavía. Pero Pablo dice claramente en 1 Corintios 15, este es el orden. Cristo, las primicias, resucita primero. Luego nosotros todos resucitamos o somos transformados cuando se toca la última trompeta. Y luego el Hijo entrega al Padre el reino. Así que, como dice Pablo, carne y sangre no pueden heredar el reino. ¿Sí? Esto rompe algunos esquemas mileniales, ¿no es cierto? Porque el tiempo de la restauración está hablando de los cielos nuevos y tierra nueva de Apocalipsis 21 o de Isaías 65. Está hablando de la nueva creación que no va a empezar a existir hasta que Cristo venga con todos los creyentes resucitados. Porque no podemos vivir con estos cuerpos en un reino del Mesías. Así que hay mucho para meditar. Voy a tener que dejar que ustedes sigan meditando en todo esto. Pero para ir terminando, si, como Pedro dice en Hechos 3, si el Señor debe quedar en el cielo hasta ese momento de la restauración, y sabemos que Él ahora está reinando a la diestra del Padre, habría que concluir que la restauración de todas las cosas se dará cuando el Mesías haya derrotado a todos sus enemigos. Y eso será después de nuestra resurrección o nuestra transformación. Por eso, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Por eso, en 1 Corintios 15, Pablo dijo que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso recalco, antes que se manifieste el reino de Dios, tiene que haber la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Y en ese reino no pueden haber personas que no tengan cuerpo glorificado. No puede haber, porque Pablo dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que ese reino tiene que ser un reino exclusivo de creyentes con cuerpos glorificados o creyentes con cuerpos transformados. Eso no se va a dar en este mundo actual. Se va a dar en la restauración de todas las cosas. De eso está hablando Isaías el capítulo 11. Ahora, en cuarto lugar, tenemos que pensar las implicancias teológicas de la exaltación del Mesías. Ahora entenderán que es difícil separar la resurrección de Cristo de su exaltación. Miren lo que leemos en Juan 20 y el versículo 17. Cuando el Señor se aparece y ahí está María, y María lo agarra por los pies, le dice Raboni, maestro, y Jesús le dice algo extraño: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ahora, cuando él dice, no me toques, es un poco extraño, porque más adelante dice a Tomás, tócame. Este no me toques tiene que tener más un sentido de no te aferres a mí, porque no voy a quedar. No voy a quedar porque tengo que subir a mi Padre. Por eso es difícil separar la resurrección de Cristo de su exaltación. Ahora, una vez que el Espíritu Santo ayudó a los apóstoles a recordar y entender lo que el Señor Jesús había dicho antes de su muerte y resurrección, muchas cosas empezaron recién a partir de Pentecostés a tener sentido. Ahora, durante la última semana,
El Señor había empezado a hablar de ser glorificado. Miren, Juan 12, versículo 23. Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así que el Señor lo anuncia. Voy a ser glorificado, voy a ser exaltado. Los apóstoles obviamente no entendían a qué se refería. El Señor había hecho esta enseñanza en otros momentos también. Miren Mateo 25. Estos detalles en la Biblia tenemos que entender que están ahí por algo y fueron cosas que los apóstoles recordaron e interpretaron después del día de Pentecostés. Mateo 25, versículo 31. Ahora, los apóstoles escucharon este discurso, pero no entendían. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ahora, me imagino que quizá los apóstoles pensaban, está hablando de cuando va a conquistar Jerusalén y ahí va a estar en su gloria. Pero pasaron por alto los apóstoles en ese momento las siguientes palabras, y todos los santos ángeles con él. Claramente no está hablando de una conquista terrenal, no está hablando de un reino terrenal, está hablando de cuando Cristo venga en su gloria con los santos ángeles. Pero en realidad, si vamos más atrás todavía, nos damos cuenta ahora que el Señor había hablado de esto antes. Mire Mateo 16 y el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Así que ahí está hablando el momento de Pedro declara que él es el Mesías, el Hijo del Dios eterno. Cristo luego habla de su muerte. Pedro dice, no puedes morir. Y Cristo dice, no solo voy a morir, sino que voy a volver en gloria con los ángeles. Bueno, Pedro no entendió en ese momento, pero el Señor lo estaba anunciando. Es muy interesante en Marcos capítulo 8, que es el mismo tiempo, pero Cristo dice algo complementario. Marcos 8, 38. El que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, en este mundo actual, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, ese momento de venir en la gloria, obviamente a la luz de 1 Corintios 15 del 20 al 23, es después de nuestra resurrección, es después de nuestra transformación. Recién ahí va a venir con los santos ángeles. Miren también Mateo 19, en otro momento más adelante, el Señor también hace referencia a esta venida en gloria. Mateo 19, versículo 28. De cierto os digo que en la regeneración, otra frase que hay que interpretar, estudiar, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, pero estaremos sentados con cuerpos glorificados. ¿Por qué? Porque será en la regeneración, cuando ya se ha hecho esa transformación. Ahora, el Señor está hablando en términos de Daniel capítulo 7. Miren, Daniel 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Es el Señor Jesús viniendo con su cuerpo glorificado después de nuestra resurrección y transformación. Él viene en las nubes hasta el anciano de días. Le hacen acercarse y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieren. No es un milenio de 1000 años, porque dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. No está hablando de un reino milenial. Está hablando de el reino en los nuevos cielos
y la nueva tierra después de nuestra resurrección, después de nuestra transformación. Ahora el Señor habla de esto, de su retorno en gloria, más claramente en el discurso del aposento alto. Miren, Juan 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, cuando Judas Iscariote se fue, ¿qué dice el Señor Jesús? Ahora es o será glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Miren Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está hablando de más de la resurrección. Está hablando de la resurrección y la exaltación cuando el Hijo del Hombre fue exaltado y glorificado. Recalco, los apóstoles, cuando Cristo habló esto en el aposento alto, no entendían. No entendían. Ahora el Señor aquí está hablando de ir al Padre. Juan 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, ustedes no pueden seguir. Ahora, ¿acaso entendían lo que estaba diciendo el Señor? Miren versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? No entendía. Miren capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pueden ver, los apóstoles no entendían. Ahora, el Señor trató de hablar con claridad. Miren, Juan 13:36. Jesús le responde a Pedro, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Hablando de la glorificación de Pedro más adelante. Miren capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi padre, ahí está. ¿A dónde está yendo? Al Padre. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Si me fuere y prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hablando de nuestra resurrección y transformación. Ahora, Tomás no entiende. Jesús trata de aclarar. Versículo 6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y luego vengo vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado porque voy al Padre y el Padre es mayor que yo. Capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió. Y nadie me pregunta dónde vas porque estaban tan asustados, habían hecho varias veces la pregunta, no entendían nada. Su mente estaba todavía cerrada. ¿Por qué? Porque simplemente los apóstoles en el aposento alto no pasó por su mente que el Mesías iba a morir. Miren Juan 16, 18, los apóstoles hablan entre ellos. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Versículo 29. Le dijeron sus apóstoles, he aquí, ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Por eso creemos que has salido de Dios. ¿Entendían? Pero miren lo que Cristo dice, versículo 31. ¿Ahora creéis? ¿Realmente entienden? No, dice el Señor. Todavía no entienden, porque la hora viene y ha venido, que ustedes, porque no entienden, seréis esparcidos. Cada uno por su lado, le van a dejar solo. Así que hasta el final los apóstoles no entendían. Pero quiero que noten un detalle. En este discurso, el Señor no solo habló de ir al Padre, sino habló de volver al Padre. Esa pequeña palabra volver es de enorme importancia. Juan 16, versículo 5.
pero ahora voy al que me envió. Estoy volviendo al que me envió. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Porque es importante notar ese verbo volver, porque claramente apunta a la preexistencia de Cristo, que en ese momento los apóstoles no tenían la menor idea. Según ellos, Jesús nació en Belén y recién ahí empezó a existir. Pero Cristo está aquí hablando de volver al Padre que primero le había enviado. ¿De qué está hablando el Señor? Claramente está hablando de la preexistencia de Él. Miren Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Ahora, esto provocó mucha reflexión, especialmente en la mente del apóstol Juan. Creo que él, de los demás apóstoles, Juan fue el que pensó largo y tendido sobre esto de volver al Padre, que de entender que existía antes. Y por eso en su evangelio, el apóstol Juan dice cosas muy, muy profundas de la preexistencia del Mesías. Y recordemos, Juan habla de la preexistencia del Mesías porque ahora entiende que el Mesías ha resucitado, ha sido exaltado a la diestra del Padre y que siempre había estado ahí antes. Por eso Juan 1, el prólogo, en el principio, en la eternidad, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está eternamente en el seno del Padre. O miren Juan 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo. ¿Qué le ha dado? Tener vida en sí mismo. ¿Qué significa eso? Ser eterno. El Hijo de Dios es eterno. Viene Juan 6, versículo 33. Otras palabras que Cristo dijo, pero que a su momento los apóstoles no entendieron. El Espíritu Santo después les hizo recordar las implicancias de todo esto. Juan 6:33. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo. O sea, mucho antes de nacer en Belén, estaba en el cielo y bajó del cielo. Este es el tema de Juan, el capítulo 6. Viene Juan 8, versículo 23. Juan 8:23. Vosotros sois de abajo, de este mundo. Yo soy de arriba, del cielo. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Mi origen no es en este mundo. Yo no empecé a existir en Belén, no dice el Señor. Y luego esta tremenda afirmación en Juan 8:58. De cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una tremenda afirmación de la eterna naturaleza y la preexistencia del Verbo, el Mesías. Esto Juan anuncia. Y en Juan 13, él, luego de mucha reflexión, él entiende lo que pasaba por la mente de Cristo antes de lavar los pies de los discípulos. Escuchen Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Hora para qué? Para que pasase de este mundo al Padre. Él sabía que estaba por ser exaltado al Padre. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, que había salido de Dios en la eternidad y a Dios iba.
Así que Juan, él nos presenta esta enseñanza de la preexistencia del Dios eterno. Ahora fue luego de la resurrección y el ascenso del Mesías que los apóstoles por fin comienzan a entender lo que Cristo dijo durante su vida, especialmente en el aposento alto. Y por eso Pedro ahora puede decir lo siguiente, Hechos 2:33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo. O versículo 36, a este Jesús Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y se ha mencionado el pasaje en Filipenses. Hermanos, los apóstoles por fin llegan a entender que ese hombre a quien habían seguido por 3 años, que murió en la cruz, él fue exaltado a la diestra del Padre, indicando que él existía mucho antes de su nacimiento en Belén. Ahora, entendiendo esta preexistencia del Mesías, dio a los apóstoles la pista para comenzar, capten esto, para comenzar a buscar la actividad de Cristo en el Antiguo Testamento. Recién empiezan en Hechos 2. Y no de golpe, esto no ocurrió de golpe. Poco a poco empezaron a reconocer que Jesús de Nazaret, antes de nacer en Belén, existía, era el ángel de Jehová. Ahora Juan nos da una pista de esto en Juan 12. Miren versículo 36 en adelante. Aquí Juan cita el pasaje de Isaías explicando por qué la gente no podía creer que Jesús era el Mesías, pero lo fascinante es versículo 41. Isaías dijo esto en capítulo 6 de Isaías, cuando vio su gloria, pero no está hablando de Dios el Padre, está hablando de Dios el Hijo, cuando vio su gloria y habló acerca de Dios el Hijo. Así que Juan ahora se da cuenta que en Isaías 6, cuando él ve a Jehová alto y sublime, estaba viendo al Mesías antes de la encarnación. Estaba viendo no a Dios el Padre, estaba viendo a Dios el Hijo, la gloria de Dios el Hijo. Y luego van estudiando otros pasajes. Por ejemplo, Zacarías 13:7. ¿Conocen este versículo? Levántate, oh espada, contra el pastor, hablando de cómo todos huyeron cuando vinieron para arrestar al Señor Jesús en Getsemaní. Pero miren lo que dice, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Quién es este hombre compañero mío? Es el Mesías, pero es el compañero de Jehová de los ejércitos. Un ángel no es compañero de Jehová de los ejércitos, solo Dios el Hijo. Los apóstoles también releyeron y ahora entendieron Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, Dios, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el Dios eterno, y el ángel del pacto. El Dios eterno es el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios el Padre, hablando de Dios el Hijo, el ángel del pacto. Por eso en Hechos 7, cuando Esteban está predicando a la gente, hace referencia al llamado de Moisés. En Éxodo 3, el llamado vino del ángel de Jehová.
el ángel de Jehová que estaba en la zarza que ardía. Pero miren cómo lo expresa Esteban. Moisés, mirando, se maravilló de la visión y al acercarse para observar, vino a él a la voz del Señor. Pero Esteban ahora sabe, ese Señor no es Dios el Padre. Ese Señor es el ángel de Jehová. Es el Mesías antes de la encarnación. Y leyeron también Josué 5. Cuando José se encuentra con este hombre con la espada desenvainada, le pregunta, ¿estás tú por nosotros o contra nosotros? ¿Y qué dijo ese varón? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Exactamente lo que el ángel le dijo a Moisés en Éxodo 3. Ahora el ángel de Jehová le dice a Josué, porque este ángel de Jehová es el Mesías antes de la encarnación. Y fue la resurrección de Cristo y la exaltación de Cristo que ayudó a los apóstoles a recordar lo que Cristo había enseñado durante su ministerio terrenal, que les llevó a la conclusión que el Mesías existía antes de nacer en Belén y lo encontraron a lo largo del Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, estamos notando aquí cuál fue la enseñanza apostólica. La muerte del Mesías generó en los apóstoles mucha reflexión que dio lugar a la doctrina de los apóstoles. Ahora hemos visto que también la resurrección y la exaltación del Mesías les llevó a mucha reflexión teológica y al final establecieron las enseñanzas o la doctrina de los apóstoles. Aunque este video se ha extendido, en realidad es un resumen de lo que uno tendría que volver a leer y estudiar con más detenimiento. Y la verdad es que en los siguientes 2000 años, hasta el día de hoy, la historia de la iglesia cristiana es la historia de la reflexión y reflexión y reflexión de toda esta doctrina de los apóstoles. Que Dios nos ayude a valorar esta etapa tan fundamental en que el Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda la verdad y establecieron así el Evangelio para predicar a las naciones. Somos herederos de todo este proceso de reflexión espiritual que dio lugar a la doctrina apostólica. Padre, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, la profundidad y la riqueza de tu palabra. Danos hambre y sed espiritual. Que estas cosas, Señor, lejos de cansarnos, nos emocionen, nos estimulen a volver a leer todas las escrituras y profundizar todos estos temas que nos lleven a adorar al Señor Jesús y proclamar su evangelio antes que Él venga para acabar con este mundo actual e introducir ese reino eterno en la cual nunca más habrá muerte. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.